Hola, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de ahora mismo que estamos en directo. Buenas tardes a las personas que están en directo. Agradecida a las que están ahora mismo acompañándome, Silvia, Isabel, a las personas que vayan entrando, le iré dando paso. Y las personitas que luego vean este encuentro en diferido, pues dependiendo la hora en la que lo estén viendo, pues que se sientan saludados en anticipación. Hoy, lunes 1 de diciembre, 01 de diciembre del 2025. ¿Qué nos está diciendo la frecuencia de hoy? Pues nada más que podamos mirar la importancia que tiene el mes 12. ¿Qué nos está mostrando el cierre de un año? Nos está mostrando el uno, que es la fisicalidad, y el 2 es la emocionalidad, el sentimiento, lo que sentimos. 12 habla de la experiencia, de cómo me comunico con un otro diferente a mí, cómo puedo interactuar con el mundo que percibo fuera de mí, de mi fisicalidad, de mi cuerpo, de mi perspectiva. Pues, ¿no notáis que a final de año estamos como más acelerados, como con más energía, como más estresados, como que tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo, como que tenemos como esas pilas cargadas y decimos, mm, si empezáramos a censar todo lo que hacemos en el día, nos daríamos cuenta que tenemos más vitalidad los últimos meses del año que a primeros de año? ¿Por qué es esto? Porque hay más energía también, hay más energía en la ionosfera de la Tierra, hay más movimiento. Y estamos empezando el mes 11, el día 1. Eh, ¿Qué nos quiere decir también? Atención, el 1. El principio de algo es la atención. Para poder observar las cosas, para poder eh, construir ese espacio de retracción para no reaccionar, para no ir en automático, es importante saber que el principio de algo empieza por ese foco de atención. Pon foco, atiende, observa y ralentiza un poco el automatismo, ralentiza un poco la interpretación, el intérprete que llevamos todos puestos, ralentiza un poco la historia que nos contamos para que podamos interactuar en este mes de diciembre, que sabemos la importancia que tiene en los últimos días que vamos a atravesar el anillo de fuego, la importancia que tiene de estar ralentizándonos con conciencia de que vamos a observar cada momento, cada instante de estos días. Bueno, esta semana, eh, en comunión con la semana pasada que estuvimos hablando de los procesos, esta semana he puesto del caos al sentido, porque nos parece un poco caos todo, ¿verdad? Cuando empezamos a- ahora que estamos con las navidades aquí y empezamos a socializar más, a quedar con amigos para celebrar esta despedida de año, con familia, las compras de los regalos, las compras de querer atender un montón de estímulos que tenemos, de lugares que queremos visitar, de alumbrados que queremos ver, de tradiciones, como aquí en Andalucía, las zambombadas, que queremos ir a escuchar esa música, esos villancicos. Todo eso nos está llevando a un caos, a un movimiento, a sacarnos de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados. Y todo tiene que tener un sentido. Por eso he puesto del caos al sentido. Dejar de hacer las cosas por tradición, dejar de hacer las cosas por no ser, entre comillas, el malo de la película, o dejar de hacer las cosas porque nos juzguen los demás, sino qué sentido hay que tiene que ser previo a lo que yo hago. De eso se trata el día de hoy. Pero vamos a repasar que desde el 1 de enero del 2025 al 1 de diciembre del 2025 han pasado 335 días. ¿Qué nos está marcando esta frecuencia? 335. Vemos dos, tres.
toda la percepción del pasado, la percepción del futuro, el plano mental, las ideas, las creencias, la percepción, la neurología, la visión de cada uno, la manera de accionar, la manera de interaccionar con lo captado, todo nos está hablando el 33. Nos marca también los tres personajes, el origen, el doble, el desdoblado, pasado, presente, futuro. Nos marcan también los tres marcadores de Hammer, que es la comparación, la competencia, que la vemos reflejada en la desvalorización. Fijaros que eh, todos los registros que hemos sacado, cuando antes decíamos, pues, 335 días y nos quedamos ahí, pero cuando vamos creciendo y ampliando la conciencia, vamos registrando cada vez más. Es como si ese marco de percepción lo fuéramos abriendo y se fueran abriendo puertecitas, puertecitas, puertecitas y cada vez vas a profundizar más en un sentido más lógico para ese número. Podríamos decir es una cifra, es un número, es un conteo, pero es una frecuencia también y todo lo que nos puede decir esa frecuencia. 335, 33 hemos estado hablando de los tres personajes, hemos estado hablando de presente, pasado, futuro, hemos estado hablando de toda la percepción, del plano mental, de las ideas, de las creencias, de la moralidad también podríamos meter, que tengo yo vinculado o mi neurología, cómo está vinculada a la moralidad, a mis creencias, a las costumbres. Y el 5, ¿qué nos está hablando el 5? 335. El 5 nos habla del sentido lógico, nos habla de la administración, nos habla del plano de las preguntas y las respuestas, del inconsciente colectivo. Fijaros que el 5 está en medio de una calculadora, es el que rige todo el centro, el que administra todo el centro de la calculadora. Si contamos los días que faltan para terminar este año, son 30 días. ¿Qué nos está diciendo el 3? Nos está marcando la percepción, nos está marcando em, los tres personajes, nos está marcando lo importante que es la inclusión de los legítimos como tierra, sol y nosotros como antenas vivas y biológicas de la tierra. Nos está marcando el cero, 30, el cero como punto cero, esa percepción en punto cero, esos tres personajes del plano uno, puede ser interpretado como el contenedor que contiene a contenidos. Es como estamos en alineación de toda la percepción del sentido lógico y nos falta conectarnos con esa alineación, pero nos quedan como frecuencias de anulación. ¿Qué quiere decir frecuencia de anulación? Lo he dicho varias veces y cada vez lo digo de manera diferente, no porque haya una sola manera de interpretar o de entender. Cada intérprete lo va a entender de una manera y todo desde cada observador es respetable porque tenemos gran licencia de ignorancia, estamos aprendiendo a leer la realidad. Y esto es de a poquito, esto es ir encontrando el sentido, no se basa en repetir, repetir como eh, si fuera una metodología. Simplemente es integrar, asumir que le podamos dar una frecuencia, asumir la integración y asumir los conceptos de la LGC, de la lógica global convergente. Pues fijaros que la frecuencia de anulación es cuando nosotros de los 335 días le restamos los 30 que nos quedan, han pasado 305 días. De toda esa información que ha ido captando la Tierra de Sol, está impregnada como una biblioteca. La Tierra siempre tiene todo el registro, tiene su propia conciencia, su propia evolución, su propio despertar de conciencia, su propia mente, su propia conciencia. Entonces, nosotros estamos sincronizándonos con el legítimo que es la Tierra. Por eso es el despertar. No es el despertar solamente del humano. El humano está en sincro con la Tierra y va al ritmo de empezar a sincronizarnos con ella y ese va a ser
también el reflejo de ese despertar. Bueno, del caos al sentido. Si yo preguntara, ¿quién no tiene caos hoy en día? ¿Quién no tiene un poquito como de ansiedad o un poquito como de estrés? Podríamos preguntar qué es el caos para cada uno de nosotros, porque cada receptor va a interpretar el caos de una manera diferente. Yo he cogido alguna referencia. ¿Qué puede ser el caos? Pues puede ser una situación donde hay una información sin coherencia. Cuando yo no tengo coherencia, entro en caos. También el caos puede ser la confusión, puede ser el desorden, tanto material como emocional como de percepción. Puede ser también entrar en un sentido de caos, yo sentirme en un estado de caos porque no encuentro el sentido a lo que estoy haciendo o al mundo tal como lo veo, como lo interpreto o como lo conocemos y nos puede resultar pues un caos, dificultad, confuso. Pero vamos a ver letra a letra qué frecuencia tiene la palabra caos. Si vemos la C, nos está marcando el 3. Si vemos la A, nos marca el 1. Si vemos la letra O, es 16 y la letra S es 20. Si sumamos todos los digitales, es 40. Fijaros que la letra C y la letra A nos está hablando de el orbital 3 y el 1, la materia, el plano de la materia. Para nosotros el 3 hemos dicho que es la percepción, que es el plano mental, que es lo que percibe. Pero la percepción, cuando empieza a hacerse, cuando empezamos a hacernos preguntas, es cuando esa percepción puede integrar este receptor que está aquí, este cuerpo que está aquí, no simplemente como materia, sino como el templo, este vehículo es el templo del espíritu, el templo de la divinidad, el templo pues del espíritu. Es que, ¿para qué lo vamos a...? Cuando nosotros encarnamos en el cuerpo, nos vemos más influenciados o a lo mejor tenemos más reconocido que nos hablamos como lo que sienta mi alma, lo que quiera mi alma o lo que mi alma necesite. Nos hablamos así, como si el alma fuera algo que está fuera de nosotros y el espíritu algo que también está fuera de nosotros, como esa divinidad o esa luz fuera de nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a ordenar ese caos y a decir, hay un espíritu, eh, una energía, una conciencia, hay una conciencia que entra, ralentiza eh, esa capacidad o esa fuerza y el último eslabón, que es el cuerpo, que son los átomos ordenados, se materializa, lo podemos percibir. ¿Y por qué podemos percibir el cuerpo? Porque es luz, si no, no lo podríamos percibir. Entonces, fijaros que el caos suma 40. ¿Qué nos está diciendo? 4, el plano del alma, el plano de la información, el plano de las creencias, el almacenaje, el destino, eh, el diseño. Lo vamos a nombrar de muchas formas, pero el 4 nos está hablando de una escala, la cuarta, donde primero está lo físico, sabemos que hay un campo energético, que nosotros decimos emocional, sabemos que tenemos un campo de percepción y sabemos que tenemos un alma. O lo sabemos o lo intuimos. Para las personas que llegue por primera vez este encuentro y diga que clarito se lo sabe esta persona que lo está transmitiendo. Yo lo siento así, transfiero y lateralizo lo que siento verdaderamente.
sin ningún tipo de intención, ni para convencer a nadie, ni para enseñar a nadie, ni para mostrar, ni para entrar en ningún tipo de conflicto. Simplemente lo comparto porque así lo siento. Siento que tiene un sentido, siento que cada uno de nosotros estamos aquí con un sentido previo y con una lógica previa. Y, y conforme eso se va despertando en cada uno de nosotros, cada cual lo va a transferir de la mejor manera que sabe. Y yo de la que estoy aprendiendo a transferirla es esta, empezar a eh, integrar en lo cotidiano, en la normalidad de nuestros día a día, esta información para que podamos tener más espacio de oxígeno, de paz, menos reactividad, menos automatismo y empecemos a ser, pues, lo, lo que estemos en pleno dominio de poder empezar a tener esta autorreferencia, esta autoconciencia y empezar a encontrar en nosotros todo lo que siempre se nos ha dicho que hay que buscar. Hay que crear en el camino, hay que seguir una línea, hay que seguir un camino, hay que, tenemos que encontrar esa divinidad o esa alta frecuencia. Todo lo que nos han estado diciendo a través de lo místico, a través de el misterio de la divinidad. Yo creo que todo está transparentándose y estamos encontrando un sentido a todo ese caos de información, a tanta caos de información, a tanta manera que hemos tenido, tantas formas que hemos tenido de expresar lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, fijaros que el caos está hablando de la identidad en punto cero, de de la función que tiene el alma en punto cero, de las situaciones cuyo comportamiento carece de cierta regularidad en el tiempo. Lo que puede también mostrarnos el caos es la confusión, el desorden, em, entrar en ese movimiento interno. ¿Por qué vemos caos fuera? ¿Por qué detectamos caos fuera, desorden fuera, confusión fuera? Porque está dentro. Porque está dentro. Porque en el universo empieza a expresarse gracias al caos, gracias al movimiento. ¿Cuándo empezamos a encontrar el sentido? Vamos a ver qué es el sentido. El sentido tiene mucha variedad, dependiendo ese concepto a qué lo estemos empleando. Pues le podemos estar empleando el sentido a la lógica de algo que estamos haciendo. Le podemos estar empleando la palabra sentido, el concepto, cuando expresamos o nos despresuramos de algún sentimiento, de algún tipo de emoción, de algún tipo de presión dentro también. La capacidad de percibir estímulos internos a través de los externos mediante los sentidos, por los órganos específicos, pues puedo tocar el tacto, puedo sentir, puedo oler, puedo besar, puedo degustar, puedo recesionar. Fijaros que los sentidos están formados por un grupo de células especia- especializadas en las sensaciones por medio de los receptores. Detectan a través de los receptores de nuestro cuerpo esas sensaciones. Fijaros que desde la célula ya hay un sentido lógico. Nuestra biología tiene un sistema lógico. Nuestro cuerpo se rige por una lógica y una lógica de sensaciones y sentimientos, con sentido, con orientación. Eh, mm, Se basa primogénitamente
en el entorno que estamos. Cuando nosotros estamos en un entorno, nuestro cuerpo está sensando ese entorno, tanto el externo como el interno. También está sensando, eh, el intérprete, está sensando el intérprete y su interpretación, que están basadas en memoria. También está captando, con la conciencia, que puede gestionar toda esa información que puede ser observada. Entonces, fijaros que hay tres procesos internos. El cuerpo, tanto que yo veo forma por fuera y expresión, pero tiene una captación, tiene una mentalidad, tiene un sensor que sensa y capta desde la fisicalidad. También la mente, nuestra percepción, puede estar captando, puede estar recepcionando información, puede estar interpretando. Hay un intérprete que te interpreta toda la codificación de la mente y hay una conciencia que observa cómo todo ese em, proceso interno está realizándose. Así que fijaros que sentido, la palabra sentido, suma 89. ¿Qué nos está diciendo? Una sincronización con propósito. El 8 es una sincronización, es una octava. Y el 9 es un propósito. 9 orbitales desde Sol en esta Vía Láctea, de este universo al que pertenece la Tierra. La sincronización nos está hablando también de la fluidez, de la actualización. El 8 en vertical nos habla de una actualización, de un salto de octava, de un cambio. El 8 también en la tabla periódica es el oxígeno. Cuando nosotros tenemos oxígeno, hacemos espacio para poder comprender, para poder fluir, para poder actualizarnos. ¿Por qué nos actualizamos? Porque tenemos oxígeno para soportar esa información. Esa información que aporta algo nuevo, podemos darle soporte, podemos darle comprensión, podemos darle, asumirla, podemos asimilarla, podemos darle pues ese soporte a esa información, no la rechazamos. El 8 también nos está hablando de las aguas internas y de las aguas externas, aguas de experiencia y aguas de vida. Circuito cerrado sería ese 8 horizontal, que está hablando ese infinito, está hablando de cómo se repite el loop de repetición, cómo volvemos a repetir los patrones, de esa codificación, porque pues no le hemos dado entendimiento, no le hemos dado comprensión, la hemos rechazado o simplemente hemos juzgado y no hemos, o ni siquiera nos hemos dado cuenta. Tenemos también la licencia de ignorancia, gran licencia de ignorancia en todo. Si no ponemos foco de atención en cómo actuamos, en cómo hablamos, en cómo estamos interactuando y cómo nos incluimos en los procesos diarios de esta experiencia, pasa desapercibido, no nos damos cuenta. Por eso decimos la unión de aguas de experiencia. Si tú vienes aquí a experimentar, estás todo el tiempo absorbido por la mentalidad y la codificación del personaje, totalmente absorbido por la historia. Creo que soy este personaje, creo que lo que siento es lo que tengo que sentir y creo que todo lo que conozco y todo lo que he aprendido aquí es lo único que hay. Solamente estoy en mi parte positiva, en mi parte que puedo percibir esta percepción de vida. Pero si estoy en las aguas vivas, que siempre estamos en las dos, el yo biológico observa el yo lógico. ¿Qué sería el yo biológico? Sería este cuerpo, esta expresión, este desdoblamiento, segundo desdoblamiento, desde el ser original, se desdobla un diseño, desde el diseño se desdobla a una experiencia física y biológica. Y el yo lógico nos está hablando de esa lógica previa, ese primer desdoblamiento, esa codificación con un propósito para estar aquí.
Cuando decimos, ay, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Ay, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí? Pues yo hoy por hoy, a lo mejor mañana pienso de otra manera diferente, pero hoy por hoy creo que es amar todo, aprender a amar todo, aprender a impregnarnos y a impregnar de nuestra propia esencia. Nuestra propia esencia es el amor. Hemos venido a amar todo. Desde un algo, desde un fractal, desde una oportunidad, desde una posibilidad, desde una ocurrencia. Somos una ocurrencia manifestada. Ya tenemos forma, ya tenemos cuerpo, ya tenemos aquí, pero tenemos ese hilo conductor, lo veamos o no, que nos está recesionando, emitiendo siempre la emisión y nosotros recesionando la captación de ese caminar, ese andar, esa evolución. A lo mejor em, lo tenemos, lo sentimos de otra manera y con otra manera, desde otro lugar de expresión, pero em, que no sea una imposición tener que pensar eh, como yo estoy transmitiendo. Yo comunico desde mi sentir, desde donde estoy yo ahora, y me voy abriendo en conciencia conforme voy practicando. No es lo mismo asumir que asimilar información. No es lo mismo vivir en ese momento, porque ahí te das cuenta que te puedes abrir a descubrir ese caos. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué nos sentimos desbordados? Nos sentimos desbordados porque quizá en nuestro día a día llega algo que nos hace ruido, llega algo que nos choca, llega algo que mi cuerpo sensa como un síntoma y llega algo que yo percibo como un conflicto. Desde el ruido que quiere decir, pues situaciones a lo mejor que estoy viviendo con familia, estoy viviendo con amigos, estoy viviendo con compañeros de trabajo, o estoy viviendo conmigo misma, o estoy viviendo con el territorio, o estoy viviendo con un área de mi vida. A lo mejor tengo ruido porque mm, tengo conflictos con las parejas, a lo mejor tengo ruido porque estoy teniendo conflicto con el dinero, a lo mejor siento ruido porque estoy teniendo conflicto con la vinculación con hijos, cómo nos comunicamos, cómo está la relación. Fijaros que ahora, previo a la Navidad, cuánto ruido hace esa llamada de teléfono de la familia, de dónde vamos a comer, cuántos comensales somos, qué es lo que quiere comer uno, qué es lo que quiere comer el otro, el que tiene que trasladarse, el que no tiene que trasladarse, el que vive lejos, el que vive cerca, el que tiene más posibilidad, el que no la tiene, el que quiere organizar, que no organiza, porque en la familia vamos a tener esa polaridad o la persona que va por obligación, la persona que lo hace con devoción, la persona que lo hace por tradición, la persona que ni chicha ni limonada, como se dice aquí en Andalucía, que ni una cosa ni la otra, que es el que se somete en silencio, pero luego ese silencio termina por hacer un choque, nunca mejor dicho, con su manera de sentir y empieza pues, a vivir esa situación de desborde. Empieza a somatizar en el cuerpo. ¿Cómo somatizamos? Pues mira, una gripe, lo que decimos, hemos tenido una gripe, hemos tenido una congestión nasal, tenemos dolor de cabeza, hoy tenemos mucho dolor de cuello, oh, nos duele mucho la espalda, o si nos vamos a la parte del cuerpo donde está lo más sagrado, pues podemos producir hemorroides, podemos tener em, el intestino suelto, que nosotros todos esos síntomas los vamos a achacar, pues que hace frío, que entramos en invierno, que no, yo qué sé, que salimos con el cabello mojado,
que hemos comido demasiado, porque ahora vienen los dulces. Le vamos a poner un montón de justificación, porque así lo vinculamos. Vinculamos todo lo que conocemos. No podemos hacer vinculaciones en una codificación que no conocemos. Hay un universo expresado, pero ese universo expresado lo sostiene un universo no expresado. A esto me refería cuando he dicho un yo biológico y un yo lógico. Hay una parte materia y una parte onda. Hay una parte que nosotros percibimos y hay una parte que no vemos, pero que está actuando antes de lo que percibimos. Pues fijaros lo rápido que puede ser entrar en un desborde. Luego, cuando nosotros nos sentimos desbordados y aceptamos, asumimos que estamos desbordados, tenemos que detenernos. ¿En qué hay que detener? En un punto de observación. Hacemos ese punto de observación, ese enfoque y esa suspensión de lo que querría decir, de lo que querría hacer, de lo que me gustaría hacer, porque lo que más estamos predeterminados como yo persona es hacer, 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 hacer y hacer. Es que nos enseñaron, eh, está la codificación todavía activa de que tenemos que competir entre nosotros, tenemos que compararnos entre nosotros, esa tercer marcador, déjame, como he dicho antes, esa desvalorización entre nosotros, ¿no? Para yo compararme, que soy más que tú, que valgo más que tú, que tengo más derechos, que tengo más posibilidades. Y cuando empezamos a hacer enfoque en una situación en concreto, nos damos cuenta que ese desborde, ese ruido, ese choque, esos síntomas, está hablando de lo mismo. Mi cuerpo me puede dar la información a través del órgano en concreto. Es una información, pero si mi cuerpo me está dando una información, me la está dando del pasado. Del pasado, el cuerpo da una solución, pero porque no he podido darle una recesión de conciencia. Si mi conciencia hubiera captado y hubiera recesionado la información, si yo em, eh, hubiera podido procesar y administrar esa situación con conciencia, no tendría el síntoma. El síntoma es síntoma de conciencia, síntoma de conciencia. Entonces no hay detención. Pero mira, ya me he desbordado, ya tengo el síntoma, pongo foco. Punto cero. Suspensión en pensamiento, en automatismo, en manera de actuar, en mi comportamiento, mis pensamientos, mis creencias. Suspendo todo y lo pongo todo en plena de juicio, pero en juicio sobre mí misma, en pregunta, en pregunta. Empezar a hacerme preguntas para poder eh, valorar si lo que estoy pensando es así o es una creencia. Si lo que quiero hacer lo hago porque quiero o por costumbre. Si dejar de hacer me molesta porque siento culpa por no ser la buenitis de siempre o no tener esa codificación de obediencia o por querer complacer a los demás para ser pues, la que cuenten conmigo, que siempre sea la que todos desean de mi compañía. No sé si algo resuena, porque cuando nos resuena la información, ponemos foco de atención. Pero si la información no nos resuena, no ponemos foco de atención. Entonces la información es buena, es mala, la energía no es ni buena ni mala. La energía es neutra. Ahora nosotros le vamos a dar atención si es resonancia. Si no hay resonancia, si no hay sintonía que me resuene, pasamos de largo la información. Entonces la información no es ni buena ni mala. La información simplemente la vamos a recesionar si hay resonancia, si nos mueve, si algo nos está alineando, nos está, nos está captando nuestra atención. Y eso se llama lectura. ¿Qué es una lectura?
Fijaros que la lectura se hace, si nosotros cogemos una lectura de un libro, por ejemplo, vamos a utilizar lo que conocemos, cogemos un libro. Para nosotros empezar la lectura de un libro, una revista de receta, un informe médico, pues yo qué sé, que estamos haciendo una quiniela, una, esto que se hace, una lotería, que hay que poner números o algo. ¿Qué es lo que es registrar? Pues hacer la lectura con atención, con coordinación, coordinando lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy comprendiendo, lo que estoy razonando, lo que estoy ejecutando con coherencia. Un registro, a lo mejor yo puedo registrar pues una sensación un día. Me invento un ejemplo. Me llaman por teléfono y me invitan a una cena. Al rato me vuelven a llamar otros amigos por teléfono y me invitan el mismo día a otra cena. Yo recesiono, hago la lectura de un grupo, la lectura de otro grupo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo solemos actuar? Podemos ir a los dos si nosotros nos marcamos un tiempo con cada uno. Podemos poner una justificación a uno e irnos con el otro, pero siempre vamos a estar con la angustia de si me ven, si se enteran, si salgo en una foto, los otros se van a enfadar conmigo. Empezamos a meternos en un laberinto nosotros mismos o nos ha pasado, porque ¿a cuál le digo que no voy? Y no es atender lo que hay fuera, es atender lo que somos dentro. Es lo que más trabajo nos cuesta porque nos parece difícil. Nos parece difícil decir que no, porque claro, ¿desde dónde está diciendo ese no? Ese no lo estás diciendo para que no se moleste ninguno de los grupos externos, o ese no lo estás diciendo porque estás en coherencia contigo, porque estás cambiando tu lectura y tu registro, porque estás sensando el ambiente y sensándote a ti dentro del ambiente, dentro de la realidad, porque estás aprendiendo a escucharte, porque estás aprendiendo a contenerte y a atenderte. Entonces, fijaros todos los espacios abiertos, que son espacios rellenos de memoria, de cultura, de costumbre, de moralidades, de intereses, de deseos, de creencias. Pero, ¿verdaderamente estamos haciendo lo que queremos? ¿O estamos haciendo lo que sentimos? ¿O estamos en coherencia ahora en este preciso momento en lo que me apetece hacer? Esa sería la pregunta. Hacernos la pregunta, ¿desde dónde estoy y para qué hago lo que hago? ¿Qué puedo registrar de un otro diferente a mí? ¿Qué siento yo cuando hay familias en caos? Cuando me dicen que hay que cenar con el cuñado de los chistes y con la cuñada de la crítica, lo estoy inventando. Cuando yo soy quizás un conflicto para otro de la mesa. O cuando a lo mejor no hay comunicación entre hijos y padres, o entre hermanos, o entre em, eh, madre, padres con nosotros. ¿Cómo está todo eso? Observar, observar cómo está todo eso. Si decimos que no vamos porque en realidad estamos llamando la atención, si decimos que no vamos porque nos estamos alejando de la familia, si decimos que no vamos porque en realidad estamos siendo honestos con nosotros, ¿desde dónde lo estamos haciendo? ¿O para qué lo estamos haciendo? Quizás para seguir llamando la atención, quizás para respetarme a mí,
quizá es porque voy una vez más y me justifico que lo hago por mamá, lo hago por papá, lo hago para que no se enfaden, lo hago para que pase las navidades bien, otro año bien, calladitos, todo bien, todo perfecto, todo tapadito, toda esa información de choques o todo ese ruido se mete debajo de la alfombra y no se ve nada, pero tarde o temprano uno se cae porque la alfombra tiene esos volumen de información ahí dentro. Y vamos a otro punto también. Hemos dicho el desborde, nos desbordamos. Tenemos que poner atención para hacer esa detección de, de qué hacemos cuando nos sentimos desbordados, parar, suspender todo lo que vamos a hacer, toda esa reacción, entrar en retracción y empezar a pensar lógicamente, no desde la química, no desde lo que siento, porque lo que siento está muy bajito a la lógica. Está muy bajito, está en un escalón muy bajito. Está la fisicalidad y está la conexión de la percepción. La respuesta que yo voy a dar a la vida está vinculada con ese campo emocional. Esas emociones están muy vinculadas a la memoria, muy vinculadas al personaje. Entonces, todo lo que nos mueve es la química. La química, si estoy enfadada, si estoy frustrada, si estoy alegre. Entonces, con esa química me va a llevar a un lado o a otro. Pero, ¿qué coherencia hay antes de cómo yo actúo? ¿O no hay coherencia ante mis actos? Son preguntas abiertas que estoy lanzando hoy para que cada uno de nosotros haga ese registro de lectura de dónde está en este momento, en este 2025. No estamos hablando hace un año, hace 2 años, hace 3 años, estamos hablando ahora. ¿Sigo haciendo las mismas cosas que antes? Seguramente que no. Seguramente que si miramos al pasado, recesionando cómo actuamos antes, cómo antes nos quedábamos ahí atascados en ese choque y nos costaba mucho comprender por qué estábamos enfadados o por qué había tanta desinformación o no había comunicación entre nosotros. Y ahora quizás ya cada vez más rápido, cada vez más sensa más al otro, lo observas más, estás construyendo ese espacio para interactuar con un otro que piense distinto a ti, que opine distinto a ti, que tenga creencias distintas, que sea quizás de otro color de piel, de otra religión, de otra raza, de otro, da igual, pero puedo aceptar a esa persona común, desde mi común desde mi expresión humano común. No sé si lo estoy explicando de común a común, de humano a humano, de persona a persona, de expresión de esta raza humana. Si nos vemos así o nos vemos con la etiqueta, sabemos que cada uno de nosotros tenemos una expresión diferente y cómo vamos a interactuar con cada eh, persona que nos encontremos. Tú no, por mucho que digas, yo soy igual con todo el mundo. Primero que no te relacionas con todo el mundo desde la fisicalidad, pero sí te estás relacionando con el cosmos entero o el universo entero desde esa parte de codificación. Ahí todos somos un fractal del mismo origen. Todos somos un fractal del origen, del espíritu, de la fuente, del padre madre, de ese origen de todo. Pero desde el último eslabón somos una partecita, somos un fractal, una partecita, una particulita, una partícula. Y cada partícula con una expresión y con una codificación personal intransferible. ¿Cómo puedo yo afectar a otra persona desde mi percepción que es distinta a mí? Que piensa distinto, que siente distinto, que huele distinto, que saborea distinto, que se comunica distinto, que tiene distintas costumbres, cultura, quizá hasta vive en una parte diferente de otro continente distinto al mío. ¿Cómo interactuamos? Ahí es donde
empiezo a que pongamos el foco. ¿Actuamos como lo que registramos o interpretamos o actuamos desde la persona común? No hay género de hombre-mujer, no hay estereotipo, simplemente persona común. Luego ahí es donde podemos empezar a hacer la integración desde ese reconocimiento. Nos desbordamos, nos detenemos, hacemos la lectura, podemos detectar al otro, podemos marcar al otro, podemos registrar a un otro diferente a mí y a mí mismo, cómo yo interactúo con otro diferente a mí, situación, persona o cosa. Puedo hacer esa integración del otro, ese reconocimiento. Puedo reconocerme a mí, cómo yo actúo desde el caos y cómo desde el caos le puedo dar sentido a lo que me pasa. O me quedo en ese momento de víctima. Si me quedo en el momento de víctima, necesito victimarios a mi alrededor. Necesito victimarios que me hagan sentirme víctima. Necesito sentirme no integrada. Porque el víctima lo que está alegando es la falta de integración. No tiene pertenencia en el lugar. No ha anclado la pertenencia. No se ha dado permiso a pertenecer. Porque cuando tú anclas tu pertenencia a lo legítimo, pertenencia a tierra como contenedor que está conteniendo este contenido, expresión, ser humano, pero con todos los reinos que habita, tanto externo como internamente, porque dentro de nosotros está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, hasta esta quinta etapa evolutiva que es la que estamos desarrollando. Hemos pasado por todas esas etapas evolutivas. ¿Por qué somos una expresión viva, una antena viva de la Tierra? Porque gracias a la Tierra nosotros tenemos una expresión. Es la Tierra la que nos está dando ese crédito para estar aquí. La Tierra es el contenedor que nos está proporcionando em, esa, esa, ese espacio para nosotros estar experimentando aquí esta expresión humana. Entonces, ¿tengo esa integración asumida o no? ¿O quiero la integración que me la dé papá y mamá? Y le estoy exigiendo a mamá que tiene que ser como yo necesitaba porque no es como yo necesito y a papá que me tiene que dar. Y estamos enredados en esa herencia de información, en esa codificación del linaje. Nos sentimos todavía que nos arrastra todo esa eh, juramento, sentencia, decreto, afinidad familiar, lealtades, confidencia, promesa. ¿Cuánta información hay reservada, ocultada en el transgeneracional de nuestros ancestros hasta nosotros? ¿Cuántas veces dejamos sin darnos cuenta de vivir nuestra oportunidad por tener esa carga de memoria de que tengo que hacer lo que mamá diga, tengo que hacer lo que diga papá, o tengo que ayudar, tengo que atender, tengo que mm, sacrificar mi vida por los hijos, por... ¿Cuántas creencias hay ahí? Y no estoy diciendo que no haya que atender, que no haya que amar, que no, no, todo lo contrario, hay que amar, pero el máximo amor es la libertad, el respeto, el saber que si yo estoy aquí es porque algo previo a mí me está dando el sostén para estar aquí. Que si papá y mamá me dieron la oportunidad a través de la biología de estar aquí, es porque esto es una cadena. Y este programa se ha dado así, está programado así. Que estamos amando a algo externo cuando empezamos a amarnos a nosotros internos, que no puedes dar lo que tú no tienes y ni siquiera lo estás dando porque siempre es a ti mismo el que te está reflejando
un otro, te está haciendo de espejo reflejo para ti. Entonces, fijaros, hacernos esas preguntas, ¿cómo integramos toda esa información que a lo mejor es la primera vez que lo estamos escuchando? ¿Y a qué nos tenemos que alinear? Cuando decimos hay que centrarse, hay que alinearse, ese ser original, ese alma y ese cuerpo, ese espíritu, alma y cuerpo, padre, madre, origen, alma y expresión, hijo. Hay muchas maneras de decirlo, pero nos alineamos. Tenemos una lógica biológica. Nuestra biología tiene una tecnología perfecta, lógica. Se regenera sola, hace todo su sistema, trabaja totalmente sincronizado. Es un vehículo perfecto, con una lógica perfecta. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos teniendo una distorsión? Nosotros mismos hacemos de distorsión. Encontramos distorsión foránea o interna cuando nosotros empezamos a interactuar con nuestra propia interpretación de las cosas, cuando dejamos que nuestra percepción esté totalmente secuestrada por la química, con la emoción. Ahí ya, pues, no permitimos que el cuerpo que está expresando y dando una solución, poder atender y poder dejar que el cuerpo haga esa resolución lógica que tiene en este momento. Interactuamos porque queremos, no sabemos, tenemos una gran licencia de ignorancia en los procesos en los que estamos, en los procesos que estamos tanto físicos como emocionales como mental. También en las actualizaciones que trae nuestra alma. Nuestra alma tiene un almacenaje de información, pero esa información viene a ser actualizada, a ser, eh, a darle una refinación, a darle es como un reciclaje, como una actualización. ¿Esperamos el estado natural de los procesos o queremos hoy pensar de una manera y que mañana se esté dando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Todo resultado natural es el espacio-tiempo de un proceso. Fijaros que una semilla necesita primero ser recepcionada. Primero ser recepcionada. Una semilla se recepciona, eh, se planta, se riega, le da el sol, pasa el tiempo. La semilla rompe la estructura de información para poder expandirse. Si nosotros no rompemos la estructura de información que trae nuestro alma, siempre vamos a estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque es un diseño cerrado. Por eso cuando digo, cada vez que dice, yo lo que diga mi alma, lo que quiera mi alma, eh, mm, mm, todo lo que mi alma quiere. Tu alma es un almacenaje, es una codificación, es es un diseño. Y tú, si estás aquí experimentando, si no has venido aquí a vivir una experiencia, yo he venido aquí a vivir una experiencia, vengo a pasármelo bien, vengo a vivir muy bien y vengo a ver lo que es estar aquí en el mundo. Perfecto, es perfecto, no pasa nada. Estás aquí y eres una oportunidad, bienvenido, porque seguramente que estás ayudando a todos los integrantes de la Tierra a entrar en un equilibrio. Pero si algo dentro de ti se empieza a despertar, empiezas a cuestionarte las cosas, empiezas a hacerte preguntas y empiezas a eh, encontrar la lucidez dentro de este caos y de esta percepción, es porque estás actualizando tu diseño. Cuando te empiezas a hacer preguntas, es porque tu conciencia se está expandiendo de otra manera, está madurando de otra forma, de otra manera, está expandiéndose, está em, elevándose.
Entonces, cuando pasamos del caos al sentido, la vida deja de ser personal, deja de ser personal. ¿Por qué? Porque el caos es ese proceso de estructura. Cuando se rompe la vaina de la semilla, cuando se rompe esa cáscara que tiene esa semilla, se rompe y ya la vida deja de ser personal. Ya la semilla se integra tanto con la tierra, tanto con la humedad. Crea esa pertenencia de inclusión y es una. Ya no hay separación de la tierra, ya no hay separación del sol, ya no hay separación del agua. Es una, porque sabe que necesita ser esa integración para poder eh, crecer, madurar. Cuando empezamos a darnos cuenta que ya se nos ha roto ese molde que teníamos o que nos hemos dado cuenta que ese molde se ha quedado pequeño, necesitamos quitarle carga a la historia. ¿Cómo le quitamos carga a la historia? Comprendiéndola. Y eso no se hace de un día para otro, eso se hace con el tiempo y el espacio. Nosotros en cada proceso fijaros que hay un ciclo de 4 años. Hemos empezado este año 2025, 2026, 2027, 2028. Va a ser un aparato de 4 años, un ciclo. Un ciclo donde vamos a asumir, estamos asumiendo información, donde tenemos que asimilar la información, donde tenemos que integrar, donde tenemos que integrar porque es el desafío. ¿Qué es lo nuevo que tengo que integrar y qué es lo que tengo que dejar soltar? No porque sea malo, sino porque ya quedó pequeño para mí. Ya hay algo que la conciencia me amplió. Hay un salto de octava, hay un crecimiento en mí. Y luego decido qué camino, qué decisiones, qué rumbo, qué desafío voy a tener, porque las herramientas ya están en mí, porque ya sé que las tengo. No hay desafío que aparezca en tu vida sin tú tener la anticipación de la herramienta. La conciencia te da, te da la posibilidad. La semilla ya está, tiene la posibilidad. Ahora tú tienes que asumir esa posibilidad. A todos nos está pasando esa posibilidad. Todos estamos aquí constantemente. Cuando decimos, por ejemplo, ay, me fijo en el vecino, ay, qué buena suerte ha tenido, que mira, que ha encontrado un trabajo en un lugar que a mí me encantaría de haber tenido esa suerte, esa posibilidad. Así nos hablamos. Observamos al otro y el otro simplemente está haciendo el espejo que nos está mostrando que estuvo en el momento preciso, abrió los brazos, abrió el corazón y se atrevió a sincronizarse con el potencial, con la semilla, con el propósito. Pero nosotros quizás nos hacemos muchas preguntas, nos cuestionamos, ay, no voy a ir donde no conozco por miedo, ay, me siento culpable de dejar, yo qué sé, de hacer una comida de sábado con la familia, ir a otro lugar. Si siempre estamos haciendo las mismas cosas, vamos a estar en la misma vibración. Esa es la vibración que vamos a tener. Y de ahí, hasta que nos vayamos, no pasa nada. El estar aquí, aquí necesitamos la evolución para estar. Pero depende desde dónde tú te estás percibiendo. Desde dónde te estás percibiendo, porque si tú te estás percibiendo desde la fisicalidad y tienes la conciencia de decir, yo he venido aquí a vivir y a experimentar la vida, pues quizás no te cuestiones muchas cosas. Quizás a lo mejor la vida te aprieta un poco en el campo emocional. Quizás la vida te aprieta un poco con la cercanía con el otro, la cercanía con el vínculo. Ahí tienes ahí como más desafío, más presión. Pero luego como empiezas a polarizarte en la percepción, vas haciendo pues como distancias, acercamientos, justificaciones, me muevo por necesidades, mm, priorizo, dejo de...
Entonces vamos oscilando y no es ni bueno ni malo. Cada uno necesita, es súper importante aceptar dónde está y no creer que está en un lugar, porque en la Lalandia, en la fantasía, todo es posible. En la ocurrencia todo es posible. Yo me puedo ocurrir ahora mismo puedo pensar que estoy, fíjate, como el fondo que he puesto hoy de pantalla. Yo estoy mirando el fondo de pantalla y mi cerebro ahora mismo está viéndose integrada en ese fondo de pantalla. Pues eso es una ocurrencia. Pero una imaginación ya define. Yo puedo tener una ocurrencia de decir, ay, mi familia sí, todo está bien, sí, nos queremos muchísimo, sí, en Navidad nos juntamos todos, pero luego cuando voy definiendo la imaginación de sentarnos a la mesa, de lo que tenemos que preparar de comida, quién es el que siempre está en la cocina, quién es el que friega, quién es el que se va, quién es el que nos viene, quién es el que aporta, ahí ya se va definiendo la cosa y ahí ya se va notando más presión. Esa es la historia que va perdiendo carga cuando yo voy siendo coherente conmigo. Porque el conflicto se revela en una función. Ese conflicto no es por mala suerte, no es para fastidiar, simplemente se destapa para que podamos darnos cuenta de cómo estamos funcionando, de dónde estamos mirando, en qué escalón de la conciencia que es escalar no hemos parado. Estamos muy en lo visceral, estamos muy en el instinto, muy emocional, estamos atrapados en la interpretación del otro. Yo pienso que el otro es un egoísta o que es un descarado o que es un irrespetuoso o que, mm, o que es un mentiroso. Vete a saber, mentiroso o mentirosa, ¿vale? No se nos vaya a enfadar que los ejemplos van en femenino. Hacernos preguntas, porque el conflicto siempre revela su función. ¿Pero qué nos enseñaron? Calladita, está más guapa. No levantes, no saques este tema. ¿Cuántas veces nos leen la cartilla cuando estamos en la cocina, las mujeres que estamos a lo mejor preparando las cosas de las noches de Navidad o de las cenas de familia? No sacar el tema de política, por favor, no sacar tema de fútbol, o no abrir el tema si ha habido en la familia alguna separación, o alguna persona que ha dejado o se ha enfadado con otra y han dejado de relacionarse. O no pasa eso y a lo mejor ellos, los hombres, ¿no? Hermanos, cuñados, padres, se relacionan entre ellos de manera más, pues quizás más visceral. Bueno, no vamos a sacar este tema, vamos a ver que no se enfaden ellas, vamos a ayudarle. Vemos como también por estereotipo tenemos como muy vinculados y muy justificados los comportamientos. Si eres, tú naces y te abres las piernas, si eres chico vas a hacer esto, esto, esto y esto. Te abres las piernas si eres chica, vas a hacer esto, esto y esto. Y ahí hay accede a opiniones mm, que antes, que antes están marcadas por la historia, que sin conocer a esa persona, sin conocer cómo esa persona se puede expresar. ¿Cuántas veces hemos limitado al hombre? No, el hombre no tiene que llorar, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no se puede permitir ser sensible, el hombre... ¿Cuántas veces hemos dicho, no, los hombres que son muy básicos, pero ¿por qué ponemos etiquetas? ¿Por qué nos gusta? Nos gusta poner etiquetas, porque nos gusta seguir manteniendo esa olla de la desvalorización o de la comparación entre unos y otros, o de la competencia, que ese tercer marcador, déjame, que es el que se resiste mucho porque entra mucho en la percepción, cómo percibimos, cómo nos vemos, cómo nos miramos. Y ves al otro a través de tus ojos, porque tú en realidad al otro no lo ves, lo interpretas a través.
de tu histórico, a través de tus conocimientos, a través de lo que tú estás vinculando según su comportamiento, según lo que tú tienes censado, lo que tú tienes documentado. Entonces, surgen nuevas ideas cuando eh, estamos disponibles, cuando estamos disponibles a captar algo diferente. Vamos a vivir líneas temporales diferentes porque están disponibles. Cuando nosotros decimos no vamos a hacer lo mismo, vamos a abrirnos a vivir otra línea temporal distinta. Y está disponible porque así se crean las redes en la multidimensionalidad. Hay líneas disponibles para ser habitadas. El individuo deja de manifestar lo que tiene en su mente, lo que tiene codificado y empieza a generar, a ser un generador, cuando permite que la conciencia, habitar ese espacio de vacío, que la conciencia lo lea, que la conciencia permita leer dónde está, para que pueda administrar algo diferente, para que pueda su arquitecto darle una oportunidad y una ocurrencia diferente. Entonces, fijaros que del caos al sentido simplemente es poner atención. Poner atención. Aceptar. Aceptar dónde estoy. No querer estar en un lugar que no estoy. No querer huir de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo, de lo que estoy viviendo, sino sensar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Qué hay? ¿Qué hay de información en lo que estoy sintiendo? Porque por mucho, mucha eh, intensidad que tenga esa sensación o esa emoción, no eres ni la sensación ni la emoción. La emoción nace de el instinto, es visceral, esa emoción de si estoy contenta, si tengo rabia, si tengo asco, si tengo miedo. Esa emocionalidad es una respuesta en el momento, pero el sentimiento es la gotita que se va sensando con una misma interpretación. Entonces tú ya no ves el conflicto, tú ya ves lo que interpretas del conflicto. Tú no ves a la persona, tú ya ves lo que interpretas de la persona. Tú no ves la situación propicia, tú ves que esa situación es propicia para otros, pero para ti no. Porque estás absorbido por esa imagen que crees que eres, por ese intérprete que crees que eres, con esa mentalidad que crees que, que es toda la capacidad que tienes de poder expresar y poder, em, em, tienes como cualidad en este momento y en este espacio-tiempo como, pues, como este receptor que estás viendo, como esta forma que estás viendo. Entonces me gustaría que hoy cada uno de nosotros hiciéramos ese ejercicio. Respira hondo, cuenta hasta 3 en la respiración. Respira, cuenta hasta 3, empezamos con 3. Mantén el aire que baja, cuenta 3 tiempos, que baja del pecho al abdomen, cuenta otros 3 tiempos y suelta el aire en esos 3 tiempos. Haces 3 respiraciones de 3 tiempos en cuatro partes. Inhalas conscientemente, contando 3 tiempos. Bajas ese aire que has inhalado al pecho contando 3 tiempos, lo bajas al abdomen contando 3 tiempos y la expulsas. Haces esa exhalación en 3 tiempos. Haces 3 respiraciones de 3 tiempos, 3 respiraciones de 4 y 3 respiraciones de 5. En ese proceso estás creando un espacio
estás creando un espacio. ¿Para qué? Para poder percibir con oxígeno, para poder ver el diseño, el patrón, la costumbre, lo que piensas que tiene que hacer, ese pensamiento que te martillea, esa ocurrencia que te martillea, y para poder darle el sentido de para qué está ese pensamiento, para qué te está mostrando lo que te está mostrando, dónde se localiza, en qué parte de tu cuerpo lo localiza, y como si tu mano derecha fuera un imán, la pones en esa parte del cuerpo y visualizas que tu mano es como un imán. Y esa sensación que está localizada ahí en esa zona de tu cuerpo puede ser el pecho, puede ser la garganta, puede ser la cabeza, puede ser eh, mm, el abdomen, puede ser la rodilla, donde tengas localizado esa tensión, ese dolor. Pones tu mano como si fuera un imán y dices por 3 veces, entrego a la tierra esta energía que se ha localizado en este lugar de mi cuerpo, y imaginas que está tu mano como un imán absorbiendo esa energía que está localizada en ese lugar y la entregas a la tierra, la entregas a la tierra y dices, enséñame tú, madre, a aprender a soltar lo que no necesito tener cristalizado, tener atrapado, que la energía fluya y sirva para el proceso natural de sincronización con todo el despertar de conciencia. Yo he dicho una frase, cada uno que diga la frase que le, pues que en el momento le salga. Simplemente es localiza donde tienes esa tensión, pon la mano, imagina que tu mano es como si fuera un imán, absorbe y la entregas a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, todo lo que se entrega a la tierra lo filtra, lo depura y lo vuelve a entregar. Y nosotros que caminamos en la tierra, que somos una expresión viva de ella, que somos una antena interactuando entre tierra y sol, parte de los legítimos, parte de este engranaje, vamos a estar receptivos, vamos a estar con apertura para que la tierra nos enseñe, como hijos de ella, a nutrirnos con la coherencia que ella lo hace, con el orden que ella lo hace, porque es un orbital de 360 grados. ¿Cómo no va a ser nuestra mejor maestra? Tanto Tierra como Sol. Pertenecemos aquí a este sistema, a este orbital 3 y a este sistema de galaxias, desde el Sol hasta los 9 orbitales. Pues estamos aquí en pertenencia. Vamos a pedirle al legítimo que tenemos más cercano, que es la Tierra, que nos enseñe a madurar, a crecer en conciencia, a ser, eh, a ser, a ser humanos mayores del espacio y el tiempo, a crecer en conciencia, a dejar de ser criatura para ser un humano en conciencia, humanos mayores del espacio y el tiempo, y empezar a construirnos con la calma y la paciencia que el alma recepciona toda la información. A dejar de esperar, porque el que espera se queda esperando,
que haya un milagro fuera, porque nosotros somos el milagro. Si nosotros no estamos incluidos y no empezamos a recesionar, a capitalizar el error de percepción, no vamos a avanzar en evolución. El camino no es ni hacia adelante ni hacia atrás. No hay movimiento de lo estático a lo dinámico, pero el que está dinámica es la información. Nosotros siempre vamos a estar estáticos. Sin embargo, nosotros lo vemos del revés. Nosotros vemos que nos movemos y no vemos cómo la información está censándose en cualquier territorio al que nosotros estamos accediendo. ¿Nunca os habéis preguntado por qué tengo el impulso de ir a un lugar específico? ¿Por qué tengo el impulso de conocer a unas personas específicas? ¿Por qué tengo el impulso de pasar el tiempo con algunas personas? ¿O por qué siempre estoy viviendo las mismas circunstancias o situaciones? Todo tiene un sentido. Si no estuviera, si no tuviera un sentido, no podríamos aprender a crecer en conciencia. Entonces a veces nos empeñamos a que sea como a mí me gustaría. Ay, tiene que ser así, tengo que estar en este lugar, con esta persona, en este momento, para hacer esto, para hacer lo otro, porque yo creo que sé lo que más me conviene, lo que más me interesa. Y por ahí no es. La realidad no fluye. La realidad te pone tramas y trampas y no trampas. La trampa eres tú mismo el que te hace el que te creas la trampa. La realidad te pone esa, esa, esa trama que yo no puedo ver, que para mí es una trampa. Que por eso me doy de golpe y tengo el trauma. El trauma simplemente es la trama de la codificación que me está mostrando la realidad, del potencial nuevo que la realidad me está mostrando para ser habitado. No te quedes en ese pensamiento, no te quedes en ese lugar, porque hay algo más grande que te está esperando. Pero si te quedas atrapado en que tiene que ser como yo creo que tiene que ser, en que tengo que estar en este lugar, que tengo que estar con esta persona y de esta manera y por ahí no es. Cuando la realidad no se abre, es que por ahí no es. No se puede forzar nada, ni situación, ni persona, ni cosa, ni tú tienes que encajar en ningún molde, porque no viniste a encajar. Tú eres una pieza fundamental del fractal del universo, del mismo cosmos. Entonces, dejemos que las cosas sucedan. Dejemos que las cosas sucedan. Y eso nos dice, ay, que tenemos que estar ahí. eh, no, no tenemos que interferir. Acción. Si tú tienes un foco y se abre la realidad por ese foco, acciona, ve, muévete. Pero tu misma sincronización te va a mover al sitio. Cuando tienes algo que hacer y es interno, te mueves solo. Ese caos empieza adentro. Y luego, si no está ordenado, se va a ver fuera. Pero si está ordenado, te va a dar un sentido. Y el sentido es la lógica. A lo mejor no la ves en el momento. A lo mejor no la ves en 2, 3, 4 años, ni 5 años. Pero cuando pase, por ejemplo, 8 años. O cuando pase 12 años, que está haciendo ese cierre de aparato y ese incremento en ti, ya puedes tener funcionamiento con esa función, te vas a dar cuenta que ahora me di cuenta que yo quería tirar por ahí, era un cristal más y era una tapia, y era una tapia y quería romperla como el mosquito que se está dando de cruces con la ventana. Pero reconocer eso es de sabio y aceptar con amor que pese a que me gustaría que sucediera, no es. Que pese a que me gustaría que pasara así, no es. ¿Por qué? Porque el universo tiene todas las posibilidades abiertas esperando que tú la habites. El permiso te lo tienes que dar tú y el espacio te lo tienes que dar tú. Pero si tienes todavía el patrón, la codificación
de que no voy a ser capaz, de que no voy a ser suficiente y de que las cosas a mí no me suceden, pero sí le suceden a los demás, verás reflejado el potencial fuera como estímulo para que tú empieces a habitar eso dentro, para que tú empieces a creer y a generar, que sí, que también lo vas a generar, pero necesitas tu tiempo y quizás no va a ser lo mismo que ves fuera, quizás va a ser otra cosa que ni siquiera tú tenías la capacidad de pensar que vas a vivir y habitar eso. Os puedo garantizar que a mí me sucede constantemente, constantemente. Yo no tenía ni siquiera llegaba mi imaginación a imaginarme lugares que he estado y he habitado. Y de manera natural y sencilla se ha dado todo. Sin buscar, sin necesidad, sin minimizar el momento, sin comparaciones, sin competencia, de manera fluida, como están fluyendo las olas que tengo detrás mía, que para mí son delante porque las estoy viendo reflejadas en el ordenador. Así que nos vemos la semana que viene. Eh, Nos falta 13 días para el Anillo de Fuego. Bueno, 13 días vamos a tener. No he hecho la cuenta, no sé cuándo empieza. Creo que, creo que el día 19, pero no he hecho la cuenta. Lo estoy diciendo al tuntún, puede que esté errada la información. Creo que a partir del día 19 entramos en el Anillo de Fuego. Y vamos a ver qué podemos recesionar este año del 2025. ¿Qué podemos asumir este año? Vamos a coger nuestra libreta y vamos a registrar. ¿Qué podemos asumir de este año? Vamos a hacer el balance desde enero. ¿Qué sucedió en enero? ¿Qué es lo que más me llamó la atención? ¿Qué desafío entró en mi vida? ¿Qué situación tenía con mi cuerpo físico? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué empecé a hacer? ¿Qué curso me atreví a hacer nuevo? ¿Qué trabajo? ¿O qué lugar me fui a vivir? ¿O qué pasó en la familia? Vamos a empezar a ver desde enero hasta diciembre qué es lo que nos ha estado moviendo, porque ahí podemos ver qué es lo que ha entrado para ser asumido en este 2025. Y vamos a tener 365 días del 2026 para asimilar toda esa información. Nos vemos la semana que viene y que no se os olvide sonreír. Un besito y gracias a todos. Compartir los vídeos si os apetece con personas, compartir el canal porque entre más personas estemos aprendiendo a relacionarnos, a vincularnos y a crecer en conciencia, vamos a llegar a ser esos adultos mayores del espacio y del tiempo. Nos vemos la semana que viene. Chao.